tenemos el estado financiero denominado las notas. Recuerden que las notas, el estado financiero es un estado financiero básico. Forma parte de los 5 estados financieros que debe presentar una empresa. Está el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios de patrimonio y las notas de los estados financieros. En este video vamos a elaborar el estado de resultados, que sería el segundo estado financiero que vamos a hacer con la información suministrada. Lo primero que deben hacer es el encabezado. ¿Y qué debe contener el encabezado de este estado financiero? Pues el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, estado de resultados, los años para los cuales se preparó la información y la moneda en la cual se está presentando la información. En nuestro caso, pues, está expresado en bolívares. Como les dije anteriormente, ¿de dónde van a sacar la estructura para elaborar el estado de resultados? Pues lo van a tomar del clasificador de cuentas que está en el aula virtual, en el tema 0, material complementario. Tomamos el saldo de las ventas netas de la nota número 3 en nuestro caso y lo colocamos tanto para el año 2019 como para el año 2020. Colocamos el total costo de ventas tanto para el año 2019 como para el año 2020. Y calculamos la utilidad bruta en ventas. En el estado de resultados vamos a obtener 4 o 5 utilidades. Algunas de ellas se utilizan como indicadores financieros. Por esta razón es muy importante que ustedes las tomen en cuenta. La primera utilidad que obtenemos es la utilidad bruta. Esa es la utilidad que se obtiene restándole los ingresos por ventas el costo de las ventas. Con esa primera utilidad nosotros vamos a cubrir los gastos fijos de la empresa, los gastos operativos. Por esa razón esta utilidad es muy importante. Se obtiene, como les dije, de restarle a los ingresos por ventas el costo de ventas. Luego tenemos los gastos operativos, colocamos el saldo del gasto de ventas y del gasto de administración, como les dije, todo para cada año. Eso me da un total de gastos operativos y obtenemos la segunda utilidad del ejercicio económico, que se obtiene de restarle a la utilidad bruta los gastos operativos. Luego calculamos otros ingresos y egresos, que en este caso, en otros ingresos y egresos van los ingresos por alquileres, los ingresos por dividendos, las ganancias en ventas de activos, los gastos financieros y las pérdidas por ventas de activos en caso de que ocurran. Son todos los ingresos y egresos que no forman parte de la actividad productiva de la empresa. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esos otros ingresos y egresos. En este caso, tomamos otros ingresos y egresos. Teníamos la ganancia monetaria del ejercicio y el gasto de interés. La diferencia, recuerden que la ganancia va sumando a la utilidad operativa y los gastos o las pérdidas van restando. Al hacer esta operación tenemos la utilidad antes de impuesto, que se obtiene de la siguiente manera. Toman la utilidad operativa, le suman los otros ingresos y las otras ganancias que existan, le restan las otras pérdidas y los otros gastos que existan y me da la utilidad antes de impuesto. El impuesto sobre la renta en este ejercicio ya nos lo dieron, es de 1.603.000 para el año 2020 y de 969.000 para el año 2019. Pero en el caso que no me lo den, sino que me digan que el impuesto sobre la renta es del 25%, ustedes, para calcularlo, y tomen nota por favor, esto puede ser una pregunta de examen, tienen que tomar la utilidad antes de impuesto, 7.329.833, y multiplicarlo por 0,25, porque me están diciendo que el impuesto sobre la renta que se paga es del 25%. Y el saldo que les dé, pues lo van a colocar aquí en esta celda donde les estoy marcando el impuesto sobre la renta. En este caso no lo vamos a calcular, ya el profesor me lo dio listo. Finalmente calculo la utilidad neta, que es la diferencia entre la utilidad antes de impuesto y el impuesto. Esa utilidad neta del ejercicio, eso lo van a hacer para cada año, ¿ok? Esa utilidad neta del ejercicio se distribuye en cuatro secciones o subcuentas.
La primera que vamos a calcular es la reserva legal y el ejercicio nos dice que se hace de acuerdo al Código de Comercio. La reserva legal se calcula multiplicando la utilidad neta 5.726.369,74 por el 5% y el resultado es 286.318. Hacemos lo mismo para el año 2019. Es igual a 3.477.253 por el 5%. Eso nos da 173.862,65. Luego calculo la reserva para imprevistos. ¿Cómo voy a calcular la reserva para imprevistos? Tomo otra vez el saldo de la utilidad neta, 5.726.369,74 y le saco el 3%, porque el ejercicio me dice que es el 3%. Puede ser que sea el 5, el 10, lo que la empresa considere necesario. Seguidamente en el ejercicio nos dice que vamos a pagar dividendos de 2.900.000 en el año 2020 y de 1.520.000 y lo tengo como dividendos por pagar. Entonces, para calcular, tomo ese reparto de dividendos, eso lo voy a sacar de la utilidad neta. Por tanto, cuando vaya a calcular las utilidades por distribuir, van a ser igual a la utilidad neta menos la reserva legal menos la reserva para imprevisto menos lo que voy a repartir de dividendos y eso es lo que me va a quedar como utilidades por distribuir en cada uno de los años. Bueno, estimados, finalmente lo que me queda es hacer el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, comienzo con el encabezado, al igual que el estado de resultados, debe contener el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, los años para los cuales se está elaborando y la moneda en la cual está expresado. Esa puede ser una pregunta de examen, así es que estén pendientes. Lo primero que vamos a hacer es colocar el título activos y nosotros vamos a ordenar las cuentas de acuerdo a su liquidez. Recuerden que la norma decía que se pueden ordenar de los líquidos a los no líquidos o de los no líquidos a los líquidos y esa es una decisión de la empresa. Nosotros lo vamos a ordenar por orden de liquidez desde lo más líquido a lo menos líquido. Comenzamos con los activos corrientes, colocamos este título, es importante que lo coloquen para efectos de orden, en que se vea bonito y presentado el estado financiero. Y comenzamos con la cuenta de efectivo y equivalentes efectivos, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, inventario de mercancía, activo por impuestos corrientes, gastos prepagados. Profesora, ¿cómo sé de dónde saco todo eso? En el clasificador de cuentas está el formato que se puede utilizar. También lo tienen en la sección 4 de la NIF para pymes que yo les dejé en el tema 3 o el tema 4, no recuerdo. Y también están los estados financieros ilustrados que está en el tema 2. Entonces tienen 3 modelos a seguir. Esto es universal. Esta elaboración de estado financiero es universal. Lo que yo les estoy enseñando aquí sirve para cualquier parte del mundo. Así que si ustedes lo aprenden a hacer, pues les va a servir para su vida profesional en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es importante saber hacer esto? Porque ustedes como administradores deben ser capaces de proyectar estados financieros y deben saber su estructura. Ustedes pueden hacer presupuestos, pueden hacer proyecciones, pueden hacer modelos financieros y para todo esto deben tener claro cuál es el orden de las partidas y cómo funcionan. Una vez que tengo todas las cuentas generales que van dentro del estado de situación financiera, entonces totalizo el activo corriente, hago lo propio con el activo no corriente, coloco el título, coloco las cuentas generales del activo no corriente, las totalizo y totalizo el activo. El total de activo va a ser igual al total de los activos corrientes más el total de los activos no corrientes. Una pregunta de examen puede ser, el saldo total de los activos no corrientes es igual a, y ustedes deben colocar, del año 2020 es igual a, y ustedes deben colocar 4.987.360. Eso les puede pasar con cualquiera de las cuentas que están aquí en el estado de situación financiera. Yo les puedo decir cuál es el saldo de las obligaciones laborales en el año 2019 y ustedes tienen que estar en la disposición de colocar es 156.100 bolívares porque ustedes tienen que tener su ejercicio hechecito en el cuaderno.
Luego que tengo el total activo, entonces voy con el pasivo. Coloco título pasivo, luego pasivo corriente y comienzo con acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que es una cuenta general, obligaciones laborales. Como les dije, a esta cuenta no le hice nota porque había una sola subcuenta que correspondía a obligaciones laborales. Ya se las voy a mostrar. Está dentro de la clasificación. Honorarios por pagar a corto plazo, forma parte de obligaciones laborales, pero no hay más cuentas, más subcuentas que pertenezcan a obligaciones laborales. Entonces, por esa razón yo no le hice nota y la coloqué directamente. Entonces, yo les puedo preguntar en el ejercicio, ¿por qué razón no le hice nota a la cuenta obligaciones laborales? Ustedes tienen que decirme porque había una sola subcuenta correspondiente a esta cuenta general y no era necesario hacerlo. Obligaciones fiscales, aquí está el saldo del impuesto sobre la renta, otros pasivos financieros corrientes, esta sí se le hizo nota, deben buscar el saldo. Totalizan el pasivo corriente, es la sumatoria de todas estas cuentas que tienen aquí, lo hacen para los 2 años obviamente. Luego el total pasivo, en el caso de este ejercicio no teníamos pasivo no corriente, teníamos solo pasivo corriente. Entonces, pues solamente lo vamos a hacer, el total pasivo va a ser igual al total pasivo corriente. En caso de que hubiese préstamo hipotecario, por ejemplo, si habría pasivo no corriente y tendrían que colocar otro título aquí que dijese, otro título antes de total pasivo que dijese pasivo no corriente, colocar los préstamos hipotecarios, colocar total pasivo no corriente y ahí sí totalizar el pasivo, igual como hicimos con los activos. Finalmente, el patrimonio está compuesto por el capital social, aporte para futuros aumentos de capital, prima en emisión de acciones. Estas cuentas las traen tal cual como están en el ejercicio, pero aquí es donde cambia la cosa y se pone interesante porque por esta razón muchas veces no nos cuadran los ejercicios. Las utilidades no distribuidas y las reservas son como unos, yo me los imagino, para podérselos explicar a ustedes, como unas gavetas llenas de plata. Son como unas cuentas en el banco. La reserva legal, yo tenía al inicio un monto. Al inicio es el saldo que extraía en el ejercicio. Fíjense, aquí está, reserva legal al inicio era de 160.800. Pero cuando yo hice el estado de resultados, yo distribuí las utilidades, la utilidad neta, yo la distribuí. Y una parte de esa distribución, una parte de esa distribución yo la utilicé para la reserva legal. Esa es la reserva legal de ese año 2019. Entonces, para calcular la reserva legal que va en el estado de situación financiera, yo tomo la reserva legal al inicio y le sumo la reserva legal del año. Y eso me da 383.117,50. Lo mismo hago para el año 2020. Con las utilidades distribuidas hago exactamente el mismo procedimiento. Tomo las utilidades no distribuidas al inicio que están aquí en el utilidades no distribuidas al inicio que están aquí, eran 415.430. Me voy al estado de resultados donde hice la distribución y me están las utilidades por distribuir del año son 2.570.642. Entonces, a ese saldo inicial que traía en utilidades no distribuidas, 415.430, yo le voy a sumar las utilidades por distribuir del año, 2.570.642, y eso me va a dar el saldo que voy a poner en el estado de situación financiera en las utilidades no distribuidas del año 2019. Hago el mismo procedimiento para el año 2020. Tomo las utilidades no distribuidas que aparecen en el ejercicio y le sumo las utilidades por distribuir del año y eso me da las utilidades no distribuidas del año 2020. Y hago lo mismo para la reserva de imprevistos. Finalmente, hago lo mismo para la reserva de imprevistos porque es una cuenta que se comporta igual.
Finalmente sumo el patrimonio, que son todas estas cuentas que ustedes ven acá. Lo sumo, eso me da el total patrimonio y aquí hay un error. Ya va. Aquí es la suma de listo, el total patrimonio es la suma de todas las cuentas del patrimonio y el total pasivo patrimonio es la suma del total pasivo más el total patrimonio. ¿Sí? De estas dos cuentas, total pasivo y total patrimonio. Deben verificar que el saldo obtenido sea igual al total activo porque los recursos deben ser iguales a las fuentes de los recursos. Y hasta aquí es la elaboración del estado de situación financiera, el estado de resultados y las notas a los estados financieros. La evaluación de este fin de semana va a ser con relación a este video. Ustedes tienen que tener, como les dije, su ejercicio hecho en el cuaderno con total orden. Primero clasifican las cuentas, después elaboran las notas, después elaboran el estado de resultados, después elaboran en hojas aparte el estado de situación financiera. Tienen todo a la mano y cuando vayan a presentar el examen, lo único que tienen que colocar es porque copien los tips que necesiten, que correspondan y ustedes tienen que ser capaces de responder el examen en función de la elaboración de este ejercicio. Por eso pues pueden ver el video tantas veces como ustedes lo consideren necesario de aquí hasta el día domingo.